Buenos días. Señor síndico mayor, la vigente relación de puestos de trabajo de la Sindicatura de Cuentas incluye los puestos de auditores, letrados, subdirector de fiscalización y jefe de administración, configurados como de acceso mediante el sistema de libre designación. ¿No es así? Es así, aunque la RPT en determinados aspectos, como saben sus señorías, pues ya ha sido objeto de otras comparecencias en este mismo sentido, ha sido parcialmente anulada. Y, por tanto, no se ha llevado a cabo la provisión de esos puestos por ese procedimiento. Pero bueno, no se ha aplicado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 14 de mayo de 2010 que obligaba a corregir la situación. Cuando hablo de corregir la situación no me refiero a que se cubran o no los puestos, sino a que se modifique en la propia RPT el sistema de provisión de los mismos. La sentencia sí está cumplida, está publicado en el boletín. Otra cosa distinta es que la RPT no esté modificada. La RPT está anulada parcialmente porque consideraba en la sentencia que menciona que no quedaba debidamente justificado que esos puestos de trabajo pudieran proveerse por esa vía. Entonces, a partir de ahí se abrió un cierto debate interno en la propia sindicatura, no solo en relación con la tipificación de esos puestos de trabajo, sino con una dimensión más amplia, que era una eventual reconsideración de otros aspectos de la organización, puesto que el periodo de tiempo transcurrido desde su diseño inicial, que ya se sabía que habría de ser objeto de verificación, de control, de ver cómo habían funcionado determinadas cuestiones, de ver otras carencias, pues entonces abrió un proceso aún inacabado en cuanto a la eventual modificación de la RPT, pero no solo en relación con ese asunto, sino con una visión más amplia. Sí, pero no se modificó la forma de provisión, que era lo que decía en concreto la sentencia. La sentencia decía que estos puestos no deberían contemplarse como de libre designación, sino que deberían contemplarse como concurso. Eso es independiente de que luego se haga o no el proceso, ¿no? Efectivamente, eso es independiente de cómo se haga el proceso, pero la sentencia está cumplida y, además, el órgano competente para, en su caso, modificar la RPT de forma independiente, como corresponde a la Sindicatura de Cuentas, pues es el Consejo. ¿Y no tuvo tiempo el Consejo desde el año 2010 a reunirse para modificarlo? El Consejo se ha reunido en repetidas ocasiones, pero como acabo de reseñarle, al compás de esta situación consideró la revisión de la organización con un alcance más amplio. Y ahí se producían varias circunstancias que son las que mantienen la RPT en estas condiciones. Por un lado, en una primera etapa había modificaciones en la legislación de función pública. Por otra parte, cada año existía la expectativa, hasta el momento nunca cumplida, de que pudieran liberarse las eventuales convocatorias por concurso o oposición de una serie de plazas que, como saben sus señorías, el articulado de la Ley de Presupuestos, como normativa básica en este caso, lo impide en el supuesto de la sindicatura. Y, por otra parte, aprovechando esta circunstancia, se valoraron con criterio más general, como acabo de indicarles, determinados aspectos de la estructura organizativa de la sindicatura que el tiempo transcurrido y las necesidades observadas pues aconsejaban el revisarlo en un determinado sentido. Entonces, esa deliberación aún no ha acabado por las incertidumbres y por las dudas que se suscitan por el horizonte en que se mueve la sindicatura, que no está despejado, y por una razón también que ya la sindicatura ha utilizado en otras ocasiones, que es la siguiente. En la medida que nos acercamos al final del mandato y dado el periodo de maduración que tienen este tipo de medidas, sería una cierta deslealtad institucional que se incorporen en el siguiente mandato a la sindicatura se encontraran con que poco antes de irse los síndicos salientes cerraran, clausuraran la estructura organizativa. Si esto no se resuelve de modo satisfactorio en un tiempo razonable,
como digo, teniendo en cuenta estas demoras, no sería apropiado hacerlo en el tramo final del mandato, cuando este mandato concluye antes de la propia legislatura, de la que sus señorías forman parte, y que, por tanto, pues podría darse la circunstancia de que, sin estar aclarada la posibilidad de convocar plazas, con los tiempos de retardo que esto se produce, pues alguien se encontraría con que unos meses antes de irse, pues deja clausurada la organización cuando está necesitada de una mirada, de una revisión, de una reconsideración, etcétera. Digo esto porque ya la sindicatura, creo que con un gran criterio de lealtad institucional, cuando se produjo el cambio de mandato de los actuales síndicos en el periodo anterior, precisamente en un caso, no es exactamente este, pero lo digo a efectos de analogía, pues no aprobó el programa anual de fiscalizaciones para no darlo cerrado a los entrantes, sino que aprobó exclusivamente aquello que era obligatorio legalmente, y cuando el nuevo síndico se incorporó, participó en esas deliberaciones, y fue precisamente en esa fase cuando el definitivo programa de fiscalización anual se aprobó. Pues mutatis mutandis, en este caso, pues se trata de que una organización de este tipo, que es pequeña, que tiene ante sí todavía un recorrido muy amplio, en unas condiciones con claras incertidumbres de índole legal, no puede darse por zanjada y clausurada al final de un mandato. Entonces, esta es un dilema que yo les hago patente, es una duda, es una situación que está presente en el conjunto de deliberaciones que llevamos a cabo. Por tanto, el problema no es solo la provisión o no por libre designación, ese es un asunto no exento de relieve, pero no es quizá ni siquiera el más importante, sino una reconsideración de mayor alcance de la propia estructura organizativa. Piensen sus señorías que una institución como la sindicatura siempre será una organización de tamaño relativamente reducido, y que si se cierran los márgenes en esta etapa, pues no sería muy apropiado que en el futuro pues aquello se petrificara, por así decirlo, antes de desarrollarse y nacer. Creemos que dejar una holgura, que dejar un margen en ese sentido, que otra mirada diferente contemple esta situación, pues es del todo punto razonable. En cuanto al tema de la libre designación, son sus señorías muy conscientes de las polémicas que esto siempre suscita. A veces son las polémicas o bien interesadas o bien poco documentadas, porque se asimila pues al uso del dedo, a la arbitrariedad, a toda esa serie de cuestiones, cuando es una forma de provisión de puestos prevista en la ley, indicada perfectamente para una serie de supuestos, donde ha habido una jurisprudencia cambiante a lo largo de los últimos años, e inclusive cambiante en diferentes comunidades autónomas. Es decir, que asuntos que aquí nos han considerado en determinadas ocasiones como apropiados, pues están pacíficamente aceptados en otras comunidades autónomas. Por referirme solo a la esfera propia de los órganos de control externo. Y puede haber circunstancias, en mi opinión, como responsable de la superior dirección de personal, tal como establece la ley, creo que cualquier organización, y en este caso la sindicatura tampoco es una excepción, hay circunstancias donde está perfectamente indicado, no solo perfectamente indicado, sino que es más apropiado que otras formas de provisión. Piensen ustedes que en la medida que una provisión de un puesto de trabajo determinado de cierta responsabilidad se establezca con carácter indefinido y permanente e inamovible, en personas, por ejemplo, una plantilla joven como es la de la sindicatura, origina unas disfunciones organizativas en el futuro muy severas. Mientras que la libre designación, debidamente articulada, incorpora un factor de flexibilidad, es decir, de capacidad para adaptarse a los cambios, y que además es algo que, digamos, correlacionado con la responsabilidad en la dirección de las organizaciones y exento por completo de arbitrariedad, pues es un camino perfectamente adecuado y yo diría necesario de todo punto. Es decir, yo en ese sentido creo que determinados planteamientos que estigmatizan la provisión por libre designación, me parece que desde un punto de vista de la eficiencia organizativa de las administraciones públicas es un gran inconveniente. Cosa distinta es salvaguardar las condiciones
las garantías, las evaluaciones, etcétera. O si quieren, se lo digo de otra manera. Si la provisión con carácter permanente no fuera permanente, sino susceptible de evaluación cada determinado número de años, pongamos por caso 5, no habría inconveniente alguno, desde mi punto de vista, para proceder por otra vía. Pero hoy por hoy, o se petrifica la organización, en cuyo caso estamos alentando a veces corporativismos de la peor catadura, o, por el contrario, tenemos que hacer organizaciones flexibles, eficientes, profesionales, capaces de que los recursos públicos sean gestionados en las condiciones adecuadas. Y, en este sentido, la organización de la sindicatura no es una excepción en relación con el resto del sector público. Esta es la reflexión que nos hacemos, con todos los matices, con todas las dimensiones que puedan formularse, pero es nuestra inquietud, es nuestra preocupación y que además sintoniza con lo que la mayor parte de los expertos, tanto nacionales e internacionales, formulan en relación con las necesidades de reforma de las administraciones. Si queremos una administración en general, un sector público, unas instituciones eficaces, capaces, profesionales, responsables, susceptibles de evaluación, pues tenemos que darle los resortes y las herramientas organizativas que hagan esto posible. Y ese es el enfoque, esa es la reflexión que en nuestra modesta perspectiva de organización de tamaño reducido, pero de cierta complejidad profesional, pues es la que hacemos. Y subrayo mucho la idea de la responsabilidad institucional que supone adoptar medidas al final del mandato. Lo hemos hecho antes, en otro aspecto que acabo de reseñar, y, llegado el caso, creemos que es razonable y sensato hacerlo en este. Sí, me parecen muy bien las reflexiones, absolutamente respetables, ¿no? Aquí hablamos de sentencias, ¿no?, judiciales, porque, claro, la realidad es que tampoco se aplicó el acuerdo de 1 de julio de 2011 del Consejo de la Sindicatura en este sentido, que se había tomado tras un requerimiento que había expreso, que les había dirigido el Tribunal Superior de Justicia mediante una providencia de 3 de junio de 2011, ¿no? ¿No es así? Lo es solo en parte. Lo es solo en parte en el sentido siguiente. En aquel momento preciso, que ya digo, no es la situación de hoy, la sindicatura se planteó sencillamente, dice, bueno, pues si la sentencia señala que no está debidamente justificado, como creemos que hay justificación suficiente para ello, vamos a proporcionar esa justificación. Piensen ustedes que esa relación de puestos de trabajo había sido aprobada por unanimidad por el Consejo de la Sindicatura. Sin embargo, en ese momento esa unidad de criterio ya no se mantenía y ya se pensaba en esta otra dimensión que ahora comento. Entonces, con ese motivo se trasladó un escrito al juez indicando que el Consejo no iba a adoptar esa decisión. En fin, no recuerdo el tenor literal del texto, pero iba más o menos en esa situación. Y entonces él instó a que se publicara en el boletín, y está publicado, un acuerdo de cumplimiento de la sentencia con esa omisión. Por eso la RPT queda como en los términos originarios, igualmente figura en el boletín el cumplimiento de la sentencia e igualmente no se han provisto esos puestos de trabajo mediante el sistema de libre designación. Esa es la situación con los matices completos. Pero lo lógico, vamos a ver, si hay una sentencia que dice que de los puestos de la sindicatura hay 9 puestos que están bajo el sistema la fórmula de provisión de libre designación y que eso no se ajusta a derecho, lo lógico es que la sindicatura modifique esa relación de puestos de trabajo para actuar conforme a lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que además tuvo que mandar una providencia unos cuantos meses después porque entendía que no se había cumplido la misma. Con todo esto, ¿no cree usted que esta actitud no es consecuente con las más elementales reglas de seguridad jurídica, transparencia y veracidad de la información en que se debe basar su gestión? Porque yo estoy viendo algunos informes en el año que llevamos parando por aquí por el Parlamento.
A usted es una de las personas a las que más veo, aparte de los diputados, seguramente el alto cargo que más veo por aquí, y tuvimos oportunidad de trabajar con muchos de los informes de la Sindicatura de Cuentas, y estoy viendo las reflexiones que se hacen con respecto a las administraciones públicas o a las empresas dependientes o fundaciones dependientes del sector público, donde ustedes vienen a decir en ocasiones que no es óbice el incumplimiento de la ley cuando no se toman las medidas necesarias, ¿no? O sea, en ciertas ocasiones hay que tomar una serie de medidas para ajustarse a derecho. Y entonces, bueno, las justificaciones de que se está viendo un proceso más general o tal, para eso, que tampoco es una justificación suficiente. ¿No cree usted que esto que choca un poco con las reglas de seguridad jurídica, transparencia y veracidad de información, vuelvo a decir, en que debe estar basada la gestión de un órgano de fiscalización como es la sindicatura? Bien, en mi respuesta anterior creí que le había aclarado estos extremos. Incidiré porque creo que no me habré expresado muy bien. Cuando la sentencia no dice que no sea acorde a derecho, dice que está insuficientemente motivado. La distinción es importante por lo que diré. Hasta ese momento, las RPTs de la comunidad autónoma en general se formulaban en la definición de puestos de trabajo de una manera muy sucinta, tanto para las de libre designación como para el resto, y todas, como es fácilmente verificable, eran aceptadas. No generaban ningún problema de esta naturaleza. Hubo un punto de inflexión en un determinado momento donde empezaron a cambiar los criterios jurisprudenciales, al menos aquí en Asturias, en lo que yo no incidiré. Empezaron a cambiar y en ese momento pues nosotros observamos con cierta sorpresa que lo que hasta ese momento era válido dejaba de serlo. Bien, pero decía que no estaba suficientemente motivado, no decía que no pudieran proveerse esos puestos por libre designación. Entonces, lo que hizo la sindicatura fue examinar la doctrina, fue examinar la jurisprudencia y ver qué tipo de condiciones exigían para poder ser provistos esos puestos por libre designación. Entendíamos que esas condiciones se daban. Pero, como acabo de señalar, la unidad de criterio no se producía en el seno del Consejo de la Sindicatura y ya despuntaba esta otra reflexión de más alcance. Transcurrió un cierto tiempo y, efectivamente, después de enviarles nosotros un escrito al juzgado en esa dirección, es decir, primero fue nuestro escrito, el juzgado dijo que en todo caso, lógicamente, había de cumplirse la sentencia. Entonces, ante esa situación, por un lado, un órgano independiente no toma una decisión y, por otro lado, otro dice que se cumpla la sentencia, lo que se busca es una solución que fue publicar en el boletín esa ejecución de sentencia. En todos sus términos se comunicó al juez y la dio por válida. Por tanto, si esto es así, si la ha dado por válida, entendemos que esta situación, aunque perdura con algún problema y aunque no está plenamente resuelta, se encuentra inmersa en un proceso más amplio de modificación organizativa, pero eso no invalida el hecho de que la sentencia esté cumplida y aceptada por el juzgado en esos mismos términos. Por tanto, esto no ha planteado, es pacífico, no ha planteado ningún problema ulterior, cuenta con todos los informes jurídicos favorables y los propios tribunales lo han aceptado. Por tanto, huelga mayor detalle en ese asunto. Cosa distinta, insisto, es la reflexión de fondo sobre si todo debe ser por escalafón, todo debe ser por antigüedad, todo debe ser de una determinada manera, o por el contrario, las organizaciones públicas deben tener flexibilidad, deben tener capacidad, deben tener responsabilidad, deben ser eficientes y determinadas pautas más o menos rutinarias, determinadas pautas que a veces son rituales, por no decir litúrgicas, en la acción administrativa, no confluyen precisamente en una mejor gestión de los recursos públicos. Y nosotros nos aplicamos también esa reflexión y ese análisis. Todos los que se llevan a cabo en países europeos, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en países de la OCDE, hay informes de todo tipo en este sentido, donde se plantean los problemas que a veces se originan en las burocracias públicas dejadas al albur de cierta dinámica. Inclusive, desde el punto de vista económico, pues hay hasta premios Nobel que han trabajado en esta materia en una famosa escuela de economía, la Escuela de Virginia, que ha otorgado pues varios premios Nobel al
public choice, a la elección pública precisamente en este tipo de asuntos. Por tanto, no es solo una reflexión que nosotros modestamente hacemos, sino que se enmarca en una evaluación más profunda que tiene que ver con lo público y cómo debe actuar para que la gestión, la eficiencia y la responsabilidad en la gestión de los servicios públicos que tienen tanta incidencia en la población pues sean debidamente abordados. Y eso es contrario a otras fórmulas pues más rituales, más ordinarias, pero que dan mal resultado organizativo. Y sobre todo cuando se aplican a organizaciones pequeñas, como es la sindicatura, que tiene poco margen de adaptación después. Imagínense ustedes lo siguiente, una plantilla como figura y como ustedes conocen de 34 personas, se cubren todas ellas en estas condiciones, llega dentro de poco más de 2 años los nuevos síndicos y se encuentra con una organización completamente cerrada y clausurada y la gente que está allí inamovible a todos los efectos. En fin, al menos en lo que a mí se refiere, entiendo que sería del todo punto irresponsable y desleal con quienes vayan a sucedernos en la sindicatura. Y esta es la reflexión de fondo, más allá de las peculiaridades jurídicas interpretativas para las cuales pastores tiene la Santa Madre Iglesia y para eso hay los informes jurídicos correspondientes. Sí, no, la reflexión, de nuevo, la respeto. Otra cosa es las consecuencias que tienen esos sistemas y lo que y los pronunciamientos que se están haciendo desde los distintos órganos judiciales sobre lo mismo, porque lo que se plantea no es la petrificación de las plantillas, lo que se plantea es que no puede ser generalizada per se la libre designación, porque necesita una justificación al ser contemplado como un procedimiento absolutamente excepcional, que debe motivarse en todos y cada uno de los casos, y no se puede aplicar la generalidad. Y escalafón no. Señor síndico, igualdad, mérito y capacidad. No es escalafón, es igualdad, mérito y capacidad, que es lo que define a los procedimientos de concurso de méritos, que objetivamente son más garantistas que aquellos de libre designación, por propia definición. ¿Recuerda usted la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 12 de mayo de 2014 relacionada con el cese de un auditor nombrado en comisión de servicios en la sindicatura, cesado y sustituido inmediatamente por otro funcionario para el mismo puesto? Sí, la recuerdo. Recuerda que esta sentencia argumentaba que los nombramientos en comisión de servicios lo son por razones de urgente o inaplazable necesidad y que no se puede cesar un funcionario nombrado de este modo para nombrar a continuación otro por el mismo sistema, porque no se trata de nombramientos por razones de confianza, dado que no son puestos de libre designación. Sí, lo recuerdo. No solo lo recuerdo en todos sus términos, sino que todas estas cuestiones ya han sido sustanciadas en otra comparecencia, porque el órgano de control externo de Asturias, es decir, su sindicatura de cuentas, a este respecto comparece con cierta periodicidad, cosa que no ocurre en otros órganos de control externo. Aquí a veces, pues, esta Cámara, en funciones de comité de empresa o sección sindical, pues formula toda una serie de cuestiones que, naturalmente, nosotros comparecemos y venimos, sea en funciones de sección sindical o sea para atender recados de clientela. Quiere decir, es mi obligación comparecer y comparezco. Pero, a este respecto, si no recuerdo mal, esta es la tercera comparecencia, caso insólito en las comparecencias, como digo, de otros órganos de control externo autonómicos. Pero, naturalmente, sobre ese particular, efectivamente se han producido unos ceses, 2 en concreto, y por hacer un cierto recuerdo, lo que dice la sentencia es que cuando una persona está en comisión de servicio no puede ser cesada si no es con un expediente sancionador. Entonces, aquí, siguiendo otros informes jurídicos, porque no ha sido una decisión arbitraria, puede entenderse que es una decisión equivocada, pero no arbitraria, pues había producido ese cese y no se entraba en el fondo del asunto, por 2 circunstancias especialmente graves y, por fortuna, muy excepcionales. Una de ellas se refiere a una persona que alteró informes y retiró informes de los papeles de trabajo de fiscalización, incumpliendo en ese y en otros aspectos gravemente los protocolos internos de seguridad y garantía para todos los receptores de los informes. Ese asunto se acreditó fehacientemente y no podía mantener esa persona realizando esos cometidos. Los tribunales no entraron en el fondo del asunto y dijeron que había que haber procedido mediante la apertura de un expediente sancionador.
Pues bien, la sentencia es válida por firme, nada que objetar al respecto, pero también es preciso señalar que entró exclusivamente en un aspecto de procedimiento y no en la cuestión de fondo. Sí, había habido otra sentencia también anterior, de 29 de noviembre de 2013, sí, que es a la que usted se debía referir. El otro caso, también el Tribunal Superior de Justicia anulando otro cese de auditor por la misma causa, que es el mismo caso. Y son idénticos y casi simultáneos, no sé si era la misma, o sea, fueron prácticamente simultáneos. ¿Por qué se dieron esas situaciones? Pues esas situaciones, como digo, por fortuna excepcionales. Pues en un caso ha sido por la circunstancia que le señalo y me permitirá que omita mayores detalles por afectar a personas, pero creo que, ya que se suscita la pregunta, debe conocerse, al menos en términos generales, la respuesta. Y en el otro caso ha habido una absoluta inoperancia en el trabajo durante un cierto tiempo. Es decir, no era un eventual retraso, una ocasional demora en un trabajo, sino que fueron años. Cuando digo años, en un determinado trabajo que además coincidía con requerimientos de esta Cámara preguntando cuándo concluía aquel trabajo que ya era de un programa de fiscalización bastante retrasado. Entonces, este tipo de cuestiones, tras varios requerimientos internos, pues se adoptaron este tipo de medidas. Y después, con una sentencia similar desde el punto de vista formal, es decir, que eso requeriría un expediente disciplinario, pues se anuló. También debe decirse que los informes que se manejaron para tomar esta determinación se optaba por esta vía, que se entendía perfectamente legal, aunque luego no fue así, porque era más ventajosa para las personas afectadas. Es decir, que la apertura, en su caso, de un expediente sancionador hubiera acarreado consecuencias probablemente mucho más graves para esas personas. Entonces, digamos, ha habido un criterio de cierta lenidad dentro de la gravedad del asunto en relación con este tema. Que la sentencia la tengo aquí delante y lo que habla es precisamente eso de que se utilizó el cese como una sanción encubierta. Es lo que dice el órgano judicial, Es lo que le acabo de señalar. Lo que dice la sentencia es que en un caso como ese debería haberse procedido sin entrar en el fondo del asunto mediante la apertura de un expediente sancionador. Y como le digo, en los informes que se manejaron previamente, esa era una de las opciones. Se entendía que la otra también era viable y que la que hemos adoptado pues tenía consecuencias menos graves para los afectados. Fíjese usted hasta qué punto ha sido considerado en ese sentido con el futuro de ese personal de la sindicatura. También hubo, y ya voy acabando, el Tribunal Superior de Justicia también en una sentencia del 6 de junio de 2012 había anulado la convocatoria de provisión por concurso oposición de 12 plazas de auditores en la sindicatura, porque se decía en aquel momento que el segundo ejercicio de la oposición permitía que los temas objeto de examen no fueran coincidentes con los del programa. Eso fue así, ¿no? Perdón, no había pulsado. Efectivamente, eso fue así. Igualmente me remito a anteriores comparecencias. Yo no tengo ningún inconveniente en hacer de Sísifo en esta Cámara y coger de nuevo la piedra y subirla. Saben que Albert Camus decía que es posible imaginarse a Sísifo dichoso. Pues bien, yo puedo subir y bajar la piedra y puedo imaginarme dichoso y le responderé cuantas veces sean precisas. Efectivamente, eso es así. El asunto de fondo es el siguiente. Había un temario en el que había unas formulaciones generales. Les voy a poner un ejemplo que creo que ya lo he puesto en la anterior comparecencia, y así no me repito más de lo necesario. Imagínense que un tema del programa es el gasto público. Y tiene que hacerse la pregunta exactamente el gasto público. Si uno pone en la pregunta el gasto de intereses en el contexto del gasto público, no vale. Tenía que acomodarse exactamente a ese tenor literal. Bueno, a nosotros nos causó cierta sorpresa, pero tomamos buena nota y en el futuro, no sé si eso es mejor para los opositores, pues estas cosas se desglosan. Correspondencia estricta entre la pregunta que se formule y lo que aparece en el programa. No podía haber la más mínima variación.
bien sea. Son cosas de la legalidad, que todos estamos obligados a cumplir. De todas formas, le agradezco muchísimo el esfuerzo de que haya tenido que repetir algo que en concreto a este diputado y a este grupo parlamentario queríamos oír de su propia palabra, más allá de lo que traigan los diarios de sesiones. De cualquier manera... Señor portavoz, finaliza ya el tiempo, así que una última pregunta. Gracias, muchas gracias.